Hola alumnos, aquí les envío la actividad número 9 de programación 2, que se basa en esta actividad 8, en el cual calculamos un promedio a partir de 3 notas. En, la, en esa actividad teníamos que ingresar 3 notas y obteníamos un resultado. Esas 3 notas, al principio, son desconocidas, no tienen sentido. Pero después, cuando se obtiene el resultado, cobra un sentido y se convierte en información. A esos datos que ingresamos al principio se los denomina datos de entrada, a partir del cual el código realiza el proceso para obtener un resultado. Ese resultado que obtenemos se llama datos de salida. Esos datos nosotros lo ingresamos a partir de lo que la máquina nos pide. Por ejemplo, nosotros ingresamos 3 notas porque debemos calcular el promedio de 3 notas. Entonces, esos datos que ingresamos son conocidos por nosotros, pero no por la máquina. La máquina recibe información y le damos el proceso y obtenemos un resultado. A esos datos que ingresamos al principio se los llama datos de entrada y a los que obtenemos datos de salida. Por ejemplo, nosotros ingresamos 3 notas, la máquina nos pide 3 notas y obtenemos un resultado. 10, 1 dividido 3 la cantidad de notas y obtenemos un resultado 7. Este se obtiene como promedio de la nota. Entonces, el operador, el alumno entiende que es un promedio. ¿Entiende? Entonces es un dato, una información. ¿Okay? Ya tiene sentido, la palabra promedio ya le da sentido al dato. ¿Entienden? Y si le agregamos el nombre del alumno, cobra más sentido, que significa el promedio de Pérez, por ejemplo. En cambio, si nosotros ingresamos datos así individuales, la máquina no sabe qué es, solamente lo sabemos nosotros. Bueno, de eso se trata la actividad número 9. Acá hay una explicación de todo lo que acabo de explicarle. Después de eso, tienen que realizar un ejercicio, pero antes yo les estoy especificando para recordar todo lo importante para programar un código para resolver un problema. Por ejemplo, lo que yo veo que ustedes tienen muchos problemas en el entendimiento de las consignas. Por ejemplo, acá, recordé importante, leer detenidamente consigna de situación problemática. Situación problemática puede ser cualquier tipo de situación que usted tiene que resolver. Puede ser una suma, una resta, multiplicación o la obtención de un dato de una base de datos. Desde el más simple a lo más complejo es un problema. Se dice en informática y programación una situación problemática que tienen que resolver. Pero ustedes lo van a resolver a partir de unos datos que tienen que obtener, que tienen que relevar, tienen que obtener de algún lado. Esos datos se llaman datos de entrada. Y a partir de ellos obtener los datos de salida, el resultado final, y mostrarlos. Entonces, cuando ustedes tienen que leer, entender un, un problema, tienen que distinguir los datos con los que van a trabajar. En esos son los datos de entrada. Tienen que prestar mucha atención a ese tema. Después, a cada dato que obtiene hay que darle un nombre.
porque ustedes lo van a guardar con variables. En programación se trabaja con variables. Si ustedes necesitan calcular un promedio, se le pone el valor de promedio de la nota 1, nota 2 y nota 3. Estas son las variables. Realizan la prueba del escritorio. La prueba del escritorio es una tabla donde ustedes les va a posibilitar el cálculo, como vimos en la actividad anterior. Tienen que realizar el código. El código tiene que ir en forma ordenada, de arriba para abajo, de izquierda a derecha. Pero ustedes tienen que respetar una estructura, si no es cualquier cosa, es como si estuvieran escribiendo un cuento, y no es así. ¿Entienden? Tienen que respetar un código, perdón, una estructura. Esa estructura se refiere a que ustedes pueden cambiar los resultados, los datos, todo lo que ustedes quieran, pero la estructura es siempre la misma. Es como si fuera una silla. Ustedes pueden poner de madera, de metal, de cuero, pero la estructura, que son las patas y el respaldo, son siempre los mismos. O sea, eso no puede fallar, no puede moverse, si no se caen de la silla. Acá lo mismo, si ustedes no respetan la estructura, todo lo que ustedes ingresen se va para cualquier lado y no van a cumplir la función que es la de resolver el problema. Entonces, toda estructura tiene un inicio, de programación tiene un inicio y un fin, chicos. Ustedes no me pueden escribir como si fuera un cálculo matemático. Ya estamos en programación, es otra materia. Tiene que tener un inicio y un fin. Declarar el tipo de variable. ¿Qué se refiere, por ejemplo? Si ustedes tienen que declarar el tipo nota 1, declarar nota 1 como real nota 2, como real nota 3 y como real promedio, porque son las variables que van a utilizar. ¿Tá? ¿Por qué real? Porque tiene coma. Sabemos que los promedios te pueden dar 8.33, 9.66, en una coma. Inicializar las variables, ¿qué significa? Ponerlas en cero, porque ya les expliqué en la clase pasada, la actividad anterior, que todas las notas empiezan con un cero. ¿Tá? Están vacías. Cero significa que están vacías. Entonces, ¿por qué? Porque ahí, a partir de la cual, si están llenas esas variables, están llenas, no podemos ingresar otra nota. O sea, no podemos tener dos notas 1, dos notas 2, dos notas 3. ¿Sí? Tiene que estar vacía, porque si no se confunden y se suman las notas. Acá asignación de variables se refiere a que ustedes van a esas variables les van a asignar un número, un dato. Por ejemplo, a nota 1 le vamos a asignar un 10, por ejemplo. Nota 2 le vamos a asignar un 7. Nota 3, un 10. ¿Entienden? Esa es la asignación de variables. Después empieza el cálculo. El cálculo es asignarle a promedio la suma de las notas dividido la cantidad de notas que sumaron. Y después, a esa variable la cual le asignaron el cálculo, lo muestran. Esa es la estructura. Tienen que distinguir esta estructura. ¿Ah? Esta estructura la tienen que respetar, distinguirla bien en todas sus partes y respetarlas. No se pueden salir de eso. Puede variar, pero en este caso, para empezar a programar tenemos que respetar esta estructura, para organizar su trabajo y que sea más fácil, más sencillo. Entonces, a partir de la cual ustedes leen esto detenidamente, más, y la relacionan con la actividad anterior, con el programa que hicieron, y lo hicieron la actividad, para alumnos que sí, otros que no, van a realizar el siguiente ejercicio. Dice, calcular lo que gana un operario de una empresa en un día, conociendo la cantidad de horas trabajadas y la tarifa por hora de trabajo. Mostrar lo que gana y nombre del operario. ¿Qué significa? Un operario trabaja 8 horas y por cada una de esas 8 horas se le paga una tarifa, por ejemplo, 100 pesos, 200 pesos. Por ejemplo, si trabaja 8 horas y le pagan 200 pesos, tienen que hacer un cálculo para lo que gana ese día. O sea, 200 por 8.
¿Entienden? Bueno, esa cantidad de horas ya la conocemos, son 8. Y la tarifa por hora de trabajo también la conocemos, 200. Entonces, esos son datos de entrada. Los datos de salida, ¿cuál será el dato de salida? El dato de salida va a ser la tarifa que gana, o sea, sueldo, o tarifa que gana por día. ¿Entienden? Este nombre de operario también es un dato de entrada y un dato de salida, porque lo ingresamos nosotros y también porque lo va a mostrar. Entonces, esos datos que no tienen sentido van a cobrar sentido y se van a convertir en información. Entonces va a decir, el, el operario Pérez gana 1.600 pesos por día. ¿Entienden? Por ejemplo. Entonces ustedes tienen que respetar la estructura. Primero, buscar los datos de entrada, distinguir los datos de salida, hacer la prueba del escritorio, y después hacer el código, declarar el tipo de variables, inicializar las variables, asignar variables, hacer el cálculo y mostrar el resultado. Ese resultado es un dato de salida. Acuérdense, los datos son simplemente, pueden ser nombres, números, fechas, ¿entienden? No tienen sentido para la máquina. Pero cuando se los procesa y se obtiene un resultado, ese resultado es información que tiene sentido a partir de los datos que acaban de ingresar. Esa es la actividad número 9 y se los dejo para que lo piensen y lo realicen y los demás alumnos que no lo hicieron que vayan poniéndose al día.